Bueno, hay una alabanza que en el ministerio nosotros nos gozamos, así como esta que acabamos de escuchar, la cantamos, la bailamos, la creemos. Es como un himno para nosotros, para Minres, que se llama Es por Fe. Quizás ustedes ya conozcan la letra de esta canción, sin embargo, yo la tomo como referencia para la prédica de hoy que he titulado Fe o Fantasía. Fe o fantasía. Porque en esta canción, si ponemos atención a su letra, dice algo así. Yo me copié solo unas partes de la canción. Dice, aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré. Aún en la oscuridad del mundo, tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo me diga que estoy loco, aunque vaya en contra de la corriente, aunque piensen que soy diferente, pues nada, no me moveré porque es por fe. Que dice el débil, fuerte soy. Que hay esperanza en una vida mejor, dice la canción. También continúa diciendo, confío en aquel que me dijo. Ahí hay unas partes de la canción que son súper claves para este mensaje, para lo que vamos a aprender hoy. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado. Aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás porque no hay nada que me separe. Ya tú lo has dicho y así será. Si se fijan, dan a conocer que de eso se trata la fe. Claramente lo que cantan aquí es basado en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo no puedo hablar de fe sin mencionar el versículo que describe qué es la fe, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que en la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En la Reina Valera dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces nos quedamos en el versículo 1. Y la realidad es que ahí en adelante es donde empieza a describir lo que es la fe. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La base, la palabra de Dios. Y la evidencia de las cosas, a veces nos quedamos con esa partecita, ¿no? Del versículo 1. La realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero sigamos leyendo. Nos muestra una cantidad de ejemplos de personas consideradas como héroes de la fe. Y describe por qué cada uno de los mencionados aquí en este capítulo se le dedica a ellos, por qué fueron considerados héroes de la fe. Y en todos, si ustedes, no se los voy a leer aquí todo el capítulo 11, pero se los dejo de tarea. En todos, en cada uno de ellos, van a descubrir secretos que por qué fueron llamados héroes de la fe. Y hay algo en común en todos ellos, y es obediencia y esfuerzo. Y pues yo quiero solo mencionarle algunos para que ustedes se tomen luego el trabajo, el tiempo de leerlo y descubran el secreto de cada uno, ¿vale? Por ejemplo, Abel. Yo les voy a leer lo que dice en la Biblia. Abel presentó una ofrenda aceptable a Dios. Es decir, se esforzó para presentarle algo a Dios, héroe de la fe. Enoc, persona que agradaba a Dios. ¿Qué quiere decir? Obediencia y esfuerzo. Porque todos sabemos, todos los que estamos aquí sabemos que agradar a Dios en medio de este mundo no es fácil y requiere de un esfuerzo a renunciar a las costumbres y cultura del mundo y obedecer al Señor. Noé, obediencia y esfuerzo, de él no les tengo que hablar mucho. Abraham, versículo 8, de él sí les voy a citar. Versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Y en el versículo 17 dice, fue por la fe que Abraham ofreció, se esforzó. ¿A quién? A Isaac. Un sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar
su único hijo Isaac, un héroe de la fe. Moisés, dice, versículo 24, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía, presten atención a esto, un héroe de la fe. Tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y más adelante dice, tenía los ojos puestos en el invisible, en el Dios que no vemos pero tenemos y que cumple su palabra. Un héroe de la fe que demandó obediencia y esfuerzo. Y en el versículo 32 dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones y bueno, ahí continúa. En cada uno de ellos hubo un acto de obediencia o de esfuerzo o de las dos o de algo más que era creer en una promesa hecha por Dios. Y según el diccionario del español, promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Es como si, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, hijo, te compro un helado si te portas bien. Te prometo que vamos a cine si sacas buenas notas. Eso suena como un poco a chantaje, ¿no? Si haces esto, te doy esto. Y hay otras promesas que son a otro nivel. Por ejemplo, si te casas con Lea la fea, te doy mis bienes. Ahí no se sabe quién es el que se sacrifica, el que acepta o el que promete. Pero hay algo así como también, ustedes seguramente lo han dicho, lo han expresado aquí casados, te prometo amarte en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. El problema es que a los pocos años esas promesas se nos olvidan. Y ya cuando estamos en escasez, se nos acaba el amor. Cuando llegan las malas, las viejas malas y las malas amistades, se nos olvidan las promesas de ser fieles. Salen frases como, es que ya no es lo mismo, es que se me acabó el amor, es que. Pero según la Biblia, promesa, cuando Dios promete, significa lo siguiente en el original. Anuncio, mensaje que tiene la seguridad divina de algo bueno. Anunciar, hacer algo respecto a uno mismo. Miren, la gran diferencia entre el significado de promesas, según el diccionario de la lengua española, contra lo que significa promesas de parte de Dios, es que tienen una seguridad de que se van a cumplir, porque es una promesa con una seguridad divina. Yo no sé, pero yo cuando entendí esto, me llené más de fe, más de confianza, mi corazón llegó, dije, no Señor, ahora sí, lo que tú has prometido, segurísimo lo vas a cumplir. Entonces, aquellos hombres de fe, su fundamento, ¿en qué estaba? En algo dicho por Dios, en algo profesado por Dios, que quizás eso que Dios prometió, ni siquiera se lo prometió a ellos mismos directamente, sino a sus antepasados. Por ejemplo, José, que también está en este mismo capítulo, lo describe. Él por fe a la promesa que le había recibido su padre Jacob, que iban a salir de Egipto después de 500 años, pidió que cuando fueran a salir de Egipto se llevaran sus huesos a la tierra prometida. Eso es fe, aunque no vea, aunque se muera, pero él sabe que sus huesos estarán en la tierra que Dios prometió. Ahora, en Proverbios capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente. Ya saben, la fe requiere obediencia y esfuerzo. Y miren lo que dice Proverbios 12, 11. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común.
Proverbios 12:11 en la nueva versión, nueva versión Biblia Viva, creo que es. Dice, el que trabaja su tierra tendrá abundante comida, pero el que vive soñando no es inteligente. Miren, fantasía es el que persigue lo vacío, persigue algo que no está fundamentado en algo, que no tiene una base. Es el que sueña, pero no hace nada, ni el mínimo esfuerzo para cumplir ese sueño. En Proverbios 28:19 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Y Dios no nos quiere en pobreza, porque Él quiere ver que sus hijos, o para sus hijos, que tengamos abundancia. Nosotros, ahora que hemos sido justificados, hemos heredado las promesas que Dios hace a los justos por medio de su palabra. Por eso es que en Salmo 37:25 dice, he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. Y Jesús nos promete lo siguiente en Juan 10:10. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Pero para esto se necesita fe y no fantasía. La fe y la fantasía se basan en sueños, en anhelos, en algo que no se tiene pero que se desea, en algo que no se ve, pero sin embargo, la fe hace algo con esfuerzo para obtenerlo. La fantasía se queda esperando a que llegue sin el mínimo esfuerzo y sin obediencia. La fe tiene compromiso, la fantasía pereza. No queremos, dice Hebreos 6:12, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. ¿Tienen qué? Fe. Y si tienen fe, se esfuerzan. Si tienen fe, obedecen. Son pacientes. Una persona con fe, mire, se levanta cada día para intentarlo una y otra vez. Es persistente. Proverbios 13:4 dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Ahora, ¿será que me tengo que matar trabajando? No. Dios quiere que trabajes con esfuerzo, que descanses también. Porque cuando trabajas con esfuerzo, tienes la fe para descansar. Porque Dios va a cumplir su promesa por el esfuerzo que has hecho en ese tiempo de trabajo. No, Él no nos quiere esclavos, Él nos quiere esforzados y valientes. Entonces, la fantasía solo se queja, no hace nada para cambiar. Una persona sin fe generalmente vive quejándose. Ay, es que la situación es dura, es que es difícil, es que como todo lo del pobre robado, como yo nací así, sus palabras negativas apagan cualquier chispita de fe que hay. Yo recuerdo que cuando Dios nos dio una promesa a mi esposa y a mí, decidimos no contarlo a nadie, hasta no estar rodeados de personas de fe, temerosas de Dios, que nos dieran consejo, porque sabíamos que luego los negativos iban a comenzar a tratar de apagar la chispa de fe que se había encendido en nosotros, que teníamos para crecer y para avanzar. Y aquí entra un elemento muy indispensable que no se puede separar de la fe. No pueden caminar sin la fe, que son nuestras palabras. Siempre creímos, y nos lo dijeron, que las palabras se las lleva el viento. Y seguro que cuando se tratan de promesas de un vendedor mentiroso, sí, ¿no les ha tocado a ustedes? Las palabras se las lleva el viento. A nosotros una vez aquí compramos un auto donde el vendedor nos dijo, mire, este carro está enterito, no hay que hacerle nada. Y como no quedó escrito, pues sus palabras se las llevó el viento, porque a la semana estábamos metidos en un taller y sí estaba enterito, pero comido por el óxido. Entonces las palabras se las llevó el viento, pero en nuestro caso, como hijos de Dios, no es así. Yo le creo eso a alguien que no es temeroso de Dios, a alguien que no ha nacido de nuevo, pero como hijos de Dios, nuestras palabras no se las puede llevar el viento. Tienen poder, que estoy seguro que no todos los hemos descubierto o no lo hemos creído al 100%.
En Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. En una ocasión Jesús iba con sus discípulos y cuando vio que una higuera que no daba fruto, la maldijo. Y al día siguiente, cuando pasaron de nuevo por el frente de la higuera, asombrados los discípulos dijeron, ¡ah, maestro! Mira, la higuera se secó. Y la respuesta de Jesús fue, Marcos capítulo 11, 22 al 27. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que hablara, que dijere, que pronunciara a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino, escuchen bien, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Tienen poder nuestras palabras? Claro que tienen mucho poder, porque dice que si nosotros creemos lo que estamos diciendo, vamos a ser capaces de mover esas montañas. Dice versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ahí Jesús nos muestra que las palabras no se las lleva el viento. Tienen el poder de mover las circunstancias difíciles que estamos pasando y enviándolas al mar. Cuando habla de una montaña, quiero que tengan imaginación un poco, por favor. Cuando nos acercamos a una montaña, ¿cómo hacemos? La miramos para arriba. Y cuando estamos mirando para arriba decimos, esta es mucha montaña. Siempre supera nuestra altura. Pero cuando hablamos con fe, declarando la palabra de Dios, la montaña se echa al mar. ¿Y qué pasa cuando yo estoy frente al mar? Ya no miramos como algo que nos supere, sino que la vemos bajo nuestros pies. Podemos pasar por encima de ellos, porque eso es lo que hace nuestra fe. Que esas circunstancias difíciles por las que tenemos que pasar o hemos pasado o vamos a pasar, a las cuales llaman montañas, nosotros podemos decirles que se muevan y poderlas ver bajo nuestros pies. Podemos superarlas. Entonces, nada puede impedir que nuestras palabras surjan dicho efecto. Solo los siguientes versículos. A veces se queda ahí el versículo y el siguiente versículo dice, y cuando estéis orando, perdonen, si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará. Qué curioso que cuando Jesús está enseñando un principio fundamental de fe, que es usar bien nuestra boca, nos hable de oración y de perdón. Es porque la fe debe estar acompañada de la oración y esforzándonos en el perdón. Entonces aquí el desafío está en hablar fe. Y para hablar fe, precisamente necesitamos conocer la palabra de Dios, porque es la base para que podamos hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es que de la nada hace todo. El lenguaje de Dios es fe. No podemos pretender tener fe para ver milagros en nuestra vida cuando no hablamos un lenguaje de fe. En los versículos que les acabo de leer, en el versículo 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ahí no dice que son los pastores, son los mentores, dice cualquiera. Eso abre la puerta para todo aquel que crea. Puede ver todo que crea, que confiese la palabra de Dios, puede ver la manifestación del poder de Dios si cree y confiesa con su boca. Miren, el milagro más grande que un ser humano puede recibir es la vida eterna. Y precisamente en Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces necesitamos aprender a confesar con nuestra boca. Por eso mismo Jesús nos motiva a orar por lo que creemos, por lo que queremos. Pidan todo lo que quieran, dice él. Y orar es un asunto de aprender a hablar y a escuchar. Yo sé que
pensamos que Dios conoce nuestras necesidades, pero Él usa la oración para tener una relación con nosotros. Y por medio de esa relación, Él pueda manifestar su poder. ¿O cómo alguien puede tener una relación sin comunicarse? Es imposible. La oración no es solo desahogarnos delante de Dios a moco tendido. No. Claro que hay momentos donde es necesario derramar ahí nuestras emociones. Pero eso no debe ser nuestro lenguaje con Dios. Porque en Dios, a Dios le agrada la fe. Porque en Dios está la fe de que creemos lo que su palabra dice y así debe ser nuestra oración. Se basa en la seguridad de que Él me escucha cuando hablo su palabra por medio de mi vida. La oración es la fe que yo proclamo basado en el conocimiento que tengo de Dios y de su palabra. En cambio, la queja no es un lenguaje de fe y no es un lenguaje de Dios. Si ustedes se fijan, dentro de los héroes de la fe, menciona a Gedeón. Y quiero tomar solo una parte del ejemplo de Gedeón. Dice la escritura en Jueces capítulo 6, que el Señor se le aparece a Gedeón y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Ese es el lenguaje de Dios. Palabras de fe, porque claramente hasta ese momento era un don nadie según Gedeón. Él se creía un don nadie. Pero para el Señor ya era un guerrero. Lo que no se ve, él ya lo creía. Dios ya tenía fe en Gedeón. Y la respuesta de Gedeón fue en un lenguaje del cual Dios no habla. Si el Señor está con nosotros, empezó. ¿Por qué nos sucede todo esto? Y todo esto que esos milagros que dice que hizo en Egipto, nuestros antepasados, ¿acaso no dijeron el Señor los sacó de Egipto? Pero ahora nos ha abandonado. Nos ha entregado en manos de los madianitas. Y empezó. Y en este punto, Gedeón, lo que Gedeón estaba viendo era una fantasía de algo que habían vivido porque no tenía fe. Para él, todo lo que vivieron sus antepasados era pura fantasía. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Y entonces el Señor le contesta, dice versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero entonces contestó otra vez Gedeón, sacó otra vez otro pañuelo y empezó a, Señor, pero ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Qué le contestó el Señor? Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. En ningún momento, si ustedes se fijan en esa conversación, Dios se sienta a su lado y le responde en el lenguaje de Gedeón. Nunca le dice, sí, Gedeón, eres el más pequeñito de todos. Nadie te conoce, Gedeón, y sin decirlo idólatra que es tu papito, que hace que te veas menos que todos. Sí, Gedeón, así como te has tocado tan difícil la vida, esconderte, huir. Si eso es tan difícil, Gedeón, que te ha tocado en tu trabajo, que las ventas no se den. Sí, yo sé que te ha tocado solo en la vida. Sí, que te ha tocado pasar por momentos de abuso, momentos donde no has tenido que comer, momentos donde te ha tocado pedir prestado para ir al trabajo, a la universidad. Sí es triste que te han dejado solo y abandonado. Dios en ningún momento habla ese lenguaje. Nunca habla ese lenguaje. Yo no sé cuál sea tu situación, pero ya no puedes hablar ese mismo lenguaje porque Dios no lo entiende. Claro, Dios conoce tu pasado, conoce lo difícil que te ha tocado, pero no quiere escucharte hablar más del lamento. Él quiere que hables como Él habla, valiente y esforzado, guerrera, guerrero. Ve a conquistar lo que Dios te ha prometido. Para eso necesitas leer la palabra de Dios con ojos de fe, que busca las promesas en ellas. No te estoy diciendo que vayas a Google y escribas promesas de Dios, Biblia, Reina Valera 1960. No. Estoy diciendo es que te comprometas a tener una disciplina en la lectura de la palabra de Dios y pidas discernimiento para encontrar los misterios ocultos que no se pueden percibir con entendimiento humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque muchas veces
Yo me he encontrado con personas que me dicen, es que no es bíblico que nos separemos, porque la Biblia dice, y me nombran los versículos que han encontrado en Google, pero no han leído el contexto que los soporta. Obvio que no es bíblico que se separen, pero su merced metido en pornografía hace rato se separaron. ¿No ve que son las consecuencias del pecado? Entonces, si queremos hablar fe, necesitamos comprometernos con la palabra de Dios para tener el lenguaje que Dios habla y hablar lo que Dios habla. Dile a Dios, mira, yo sé la situación está mal, pero yo creo lo que tú dices en tu palabra. Sé que no hay justo desamparado ni su hijo que mendigue pan. Señor, yo sé, me siento enfermo, pero por tus llagas fui sano. Tu sangre limpia mi cuerpo, ninguna plaga tocará mi morada. Señor, los médicos me dijeron esto, pero tu palabra dice esto y yo dice esto. Yo creo lo que tu palabra dice. Yo no creo en los diagnósticos, Señor. Debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para que de la abundancia del corazón habla la boca y se desate fe en nuestra vida. No podemos aprender a hablar fe si no aprendemos a pensar con fe. Aprendamos a pensar con fe y cuando pensamos con fe empezamos a hablar con fe y a vivir por fe. Dicen los expertos que el significado de nuestro mensaje está compuesto 10% del contenido, o sea, de lo que dice, de las palabras, y el 90% del modo de decirlo, es decir, el lenguaje corporal, los gestos, el tono, la actitud. Es por eso que nuestra actitud tiene tanta importancia porque refleja lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos. No puedo decir, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como cuando le enseñan a uno el dicho de, nadie me quiere, todos me odian, quiero comerme un gusanito. No, esa no es una actitud de fe, eso es una actitud de derrota. Porque tan solo el 10% es lo que estamos diciendo, pero el 90% se trata de lo que nosotros demostramos con lo que estamos hablando. Cuando oramos necesitamos pararnos, necesitamos levantarnos, necesitamos ir a los lugares que necesiten ser transformados, ir a cada habitación de nuestros hijos y orar por ellos, ungir sus camas, sus habitaciones. No lo podemos hacer echados en la cama. Resulta que en el hogar donde yo crecí, vivíamos mis papás y 2 de mis hermanos, es decir, 5 personas en este apartamento. Y teníamos una maldición, el cigarrillo, porque en ese apartamento hubo un tiempo en que los 5 que vivíamos ahí, los 5 fumábamos. Imagínense el olorcito. Entonces, recuerdo que una de las cosas que a mí me costó dejar fue ese vicio. Y para dejarlo tuve que documentarme, tuve que orar, tuve que alejarme de todo lo que me llevaba a fumar. Me quedé sin amigos, tuve que pasar por ansiedad, tuve estrés, pero estaba convencido que en Cristo lo iba a lograr. Y ya cuando lo superé, recuerdo mucho que yo iba en las noches cuando mis papás estaban durmiendo y tocaba solo el borde de su cama y la tocaba así para no despertarlos y empezaba a orar por ellos. Señor, yo te pido, bendícelos, Señor. Trae paz, bendice a mi papá, bendice a mi mamá. Y yo trataba de orar pasito para no despertarlos. Luego de varios años, mi hermano menor dejó de fumar. Mi hermano mayor dejó de fumar. Mis papás seguían y sin que nadie les dijera algo. Un día mi papá dijo, hoy no fumo más. Y mi mamá seguía y yo, ay, Señor. Y mamá, bueno, Padre, solo tú puedes hacer la obra. Y un día nadie la forzó. Dijo, no fumo más. Y hoy en la familia, esto es para la gloria de Dios porque uno simplemente es un canal. Hoy en la familia de mis padres somos 18 personas entre hijos, nueras, nietos y ninguno fuma. Después de haber tenido una maldición. Porque se trata de levantarse y declarar. Pagar el precio por la libertad. Orando y creyendo con una actitud de victoria. Pensar, hablar y actuar con fe. En Hebreos 11 dice que por fe conquistaron reinos.
No se quedaron echados, conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Imagínense, de sus debilidades sacaban fuerzas, se hicieron fuertes en batalla. ¿En dónde se hicieron fuertes? En la guerra. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, cuando nos recuerden, cuando nos acordemos de que se trata de fe, mire, por medio de la fe, conquistamos vicios, alcanzamos promesas, evitamos divorcios, nos esforzamos y de nuestra debilidad sale nuestra fortaleza. Que nuestras palabras influyan nuestros pensamientos. No sé si les ha pasado o si se han dado cuenta que cuando estamos preocupados por una situación, por ejemplo, la situación del país, y cuando hablamos de esa situación que está difícil, terminamos más preocupados que antes. ¿Saben por qué? Porque nuestra preocupación es grande, pero cuando la confesamos es gigante. Entonces, cambiemos nuestra manera de hablar para que la montaña se eche al mar. Con eso vamos a vivir por fe y no de fantasía. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Eso es fe. En Efesios 4, 29 al 30 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes la oyen, para quienes la oigan. Y cuando usted está hablando, el primero que se escucha es usted, por eso es que su boquita está cerca a los oídos. Entonces, cuando usted hable, que sea un estímulo para usted mismo, para los que lo rodean. Miren, cuando no hablamos de esa manera, versículo 30, Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Y cómo viven? Hablando derrota, no lo entristezcan. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Para terminar, cuidado cómo oyes. No solo lo que oyes, sino cómo oyes. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por oír y sale por el hablar. Cuando yo oigo fe, hablo fe. Entonces, cuidado con lo que escucho. ¿A quién estoy escuchando? En Marcos capítulo 6, del 1 al 6, muestra cómo Jesús fue a su pueblo donde había crecido. Y nos da a conocer cómo Jesús está enseñando en el templo, y todos los que lo escuchan, dice la palabra en la Reina Valera, dice, quedaban boquiabiertos. ¡Oh! Todo esto que enseña, quedaban impresionados, pero no creían. Y adivinen que fue el lugar donde menos hizo milagros, porque la incredulidad de la gente de ese lugar neutralizó el poder de Dios. Hubo desprecio, descrédito, deshonra, envidia. Impresionante lo que la incredulidad puede llegar a ser, pero más increíble es lo que la fe puede alcanzar. Recuerdo que una vez un amigo y compañero de la iglesia se encontraba muy enfermo, a tal punto que ya no podía respirar. Entonces le habían dicho, hay que llevarlo al médico, y él no quería. Entonces yo me ofrecí para convencerlo y poderlo llevar al médico. Pero cuando llegué a su casa me dijo, con el poco aire que tenía, me dijo: no voy a ir al hospital, solo necesito que ore por mí. Y yo ni preparado estaba para orar porque no era mi objetivo. Pero su fe me contagió, tanto que comencé a orar por él. Y había un grupo en la iglesia que también estaba orando, pero yo dije, bueno, él pidió oración en el nombre de Jesús. Cuando terminé de orar, este hombre respiró profundo y dijo, esto era lo que necesitaba. Se levantó de su cama y comenzó a caminar como si nada.
Fue la fe de él que provocó el milagro, porque ni siquiera yo había tenido fe para orar por él, yo iba a ir a llevarlo al médico. Pero la fe de este hombre provocó un milagro, tuvo la actitud. A veces nos pasa que queremos que Dios nos hable, pero el problema es que no hay respeto, no hay honra. Para cuando escuchamos por incredulidad o porque no creemos en las personas que están hablando. Y si supieran que nos paramos frente a esta pantalla, es por gracia y por fe también. Entonces, cuando hay respeto y honra, Dios obra. Lo mismo pasa en el hogar. ¿Queremos ser usados en nuestro hogar? Todos aquí estoy seguro que dirían sí, pero no hay honra en la pareja. Porque solo vemos los defectos de nuestra esposa o de nuestro esposo y eso se convierte en estorbo para que Dios se manifieste. Porque es el mismo estorbo que no le permitió a Jesús hacer milagros se me fue. Bueno, donde él creció. No le permitió. Entonces, veamos a Jesús como nuestro amigo, sí, pero veámoslo también como el Señor que es. Honrémoslo. ¿En quién creemos? Con todo nuestro corazón tenemos que honrar al Señor y Salvador. En nuestra casa honremos a nuestra esposa y milagros empiezan a suceder porque dice Dios, uy, este no está criticando, no se está quejando, aquí hay fe, vamos a obrar. Entonces, para deshacernos de la incredulidad, tenemos que cuidar lo que oímos. Tanta noticia negativa seca la fe y alimenta la incredulidad. En lugar de estar viendo tantas noticias, llenemos nuestro corazón de las buenas nuevas de la palabra. En medio de tanta incertidumbre, que tú puedas decir lo que dijo Pedro: Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero invitarte que ya no vivas de fantasías, soñando y no levantándote a orar, sino que vivas por fe, con obediencia, con esfuerzo, hablando el lenguaje que Dios habla, que es fe. Piensa con fe, que tus actos demuestren la fe que tienes. Que aunque te digan loco, aunque seas criticado, aunque se te acaben los amigos, nosotros tenemos una promesa y está acá escrita. Entonces nada nos va a poder detener cuando tenemos esto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca. Escuchemos con fe. Cuidémonos de escuchar lo que no nos corresponde, porque la fe necesita crecer como una semilla de mostaza, que por más pequeña que sea, cuando es sembrada, cuando yo la riego, la cuido, llega a ser el árbol más fuerte. Los muros caerán si obedecemos y caminamos como Dios nos dice que lo hagamos, cuando alabamos como Dios nos indica que lo alabemos. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y vamos a orar con fe en el nombre de Jesús.